Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en New York, Norteamérica, y también con ustedes que están a través del satélite Amazonas y con los que están también a través de Internet en diferentes naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión leemos en el capítulo 37 de Ezequiel, versos 15 al 28, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obras. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel,
estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La restauración de la monarquía de David en Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia de Israel y el reino de Dios en la tierra de Israel, el cual es nada menos que el reino que Dios le dio a Israel, el cual encontramos que le fue confirmado al rey David, pues Saúl no fue confirmado en el reino, aun cuando Saúl fue ungido como rey sobre Israel. El verdadero rey, conforme al corazón de Dios, todavía no había nacido. Esto es muy fácil para comprenderlo si leemos en la Escritura que David tenía unos 30 años cuando comenzó a reinar, y el reino, y el reino de Saúl fue de 40 años. Y si David comenzó a los 30 años, entonces todavía 10 años antes de David nacer, ya Saúl estaba como rey. Ya ustedes busquen en sus Biblias después cuántos años reinó Saúl y a los cuántos años comenzó David su reinado. Y ahí lo encontrarán. Ahora, vean, el pueblo quiso adelantarse al programa divino. Dios había dicho que el pueblo sí podía elegir o podía tener rey, pero tenía que ser un rey no cualquiera, sino el que Dios escogiera. Y Dios todavía no había escogido un rey para Israel. Eso está aquí en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 15 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí Dios le dice que sí, pero tiene que ser el que Dios escogiere. Y por consiguiente en el tiempo correcto de parte de Dios, porque para todo hay tiempo. Pero el pueblo quiso un rey antes del tiempo. Se estaba en el tiempo de los jueces y Samuel era el último de los jueces. Por consiguiente,
Samuel era el que tenía que ser el entrelace de la monarquía con la teocracia. Pero el pueblo quiso hacerlo él pidiendo y no Dios diciéndole que era el tiempo. Porque una cosa es lo que uno pide y otra cosa es lo que Dios tiene en su programa, darle al pueblo. Y ahora Samuel se puso muy triste y se enojó porque el pueblo pidió rey antes de tiempo. Y vean, Samuel muy triste se lo dice a Dios. Pero no agradó a Samuel, esto está en el capítulo 8, versos 6 en adelante de 1 de Samuel, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En la teocracia, que era la etapa de los jueces, era Dios reinando sobre el pueblo a través de un hombre. Siempre era uno de los jueces, desde Otoniel hasta Samuel, y ahí tenemos a Sansón y a otros más como Gedeón. Era Dios gobernando al pueblo hebreo y usando siempre un hombre, porque Dios siempre obra a través de seres humanos. Luego el pueblo quería un rey como las demás naciones. Y por consiguiente lo que quería era ¿qué? Un cambio de gobierno de la teocracia a la monarquía. Y en el tiempo de Samuel se iba a llevar a cabo ese cambio, pero era en el tiempo correspondiente, no antes de tiempo. Y por cuanto no estaba todavía nacido, el que sería rey conforme al corazón de Dios, entonces en la permisiva voluntad de Dios, le fue dado como rey a Saúl, el cual era un hombre muy alto y también muy elegante, muy hermoso, pero no era conforme al corazón de Dios. Y no tenía las dos conciencias juntas, pues no era un profeta. Por lo tanto, los pensamientos de Dios no podían venir al corazón de él, porque no era un profeta. Porque la palabra solamente viene a los profetas. Se necesitaba un hombre conforme al corazón de Dios para que fuera el rey de Israel, y los pensamientos de Dios vinieran al corazón y la mente de ese hombre para que los materializara Dios a través de ese hombre. Y eso sería un rey reinando para Dios. Así es la monarquía, un rey, un hombre que reina para Dios. Pero vemos que Saúl estaba reinando
para sí mismo, pues las cosas que Dios le ordenó a través del profeta Samuel, él las hacía a medias. Y lo que en algunas ocasiones aparentemente le convenía no hacerlas, no las hacía. Y con Dios no se puede trabajar en esa forma. Ahora encontramos que este hombre al cual Samuel amaba mucho, lo había ungido como rey, porque Samuel era el hombre de Dios en el cual Dios estaba reinando sobre Israel. Así como se hace en un gobierno cuando en las elecciones gana un nuevo presidente, luego hay un lapso de tiempo en donde hay un entrelace de gobierno y en donde se está en la etapa transición, en la etapa de transición, y en donde los que van a comenzar son enseñados por los que estaban gobernando en todas las cosas y dejan todo bien para que el nuevo gobierno continúe trabajando, aunque hay un cambio de gobierno. Y en el cambio de la teocracia a la monarquía iba a haber ese tiempo de transición y ahí estaría presente Samuel. Ahora, vean en estos cambios lo que sucede, como sucede también en los cambios de gobierno. Si el nuevo presidente de una nación es contrario su partido es contrario al del presidente anterior, entonces va a decir que le dejó todo en ruina y que no dejó ni un centavo. Y entonces va casi siempre a decir que ahora pues va a tener mucho trabajo para levantar la economía y sí, pues tiene que decir que las cosas están mal para si hace algo pequeño se vea grande. Ahora también si logra encontrar algo por lo cual lo pueda meter preso, mucho mejor, porque después ese no sirve para candidato para las próximas elecciones. Y el candidato que pongan también va a llevar ya algo ahí en contra de ese partido. Ahora miren, en el cambio de la teocracia a la monarquía, no debió suceder una cosa así. Si el elegido de Dios era el primero que ocupaba la posición de rey de ese reino de Dios. Pero por cuanto el pueblo pidió rey antes de tiempo, vean, Saúl, el cual era amado por Samuel, lo tenía como un hijo, lo ungió como rey por orden de Dios. Aún después, cuando Samuel le dice que haga tal y tal cosa, porque así lo ordena Dios, no hizo las cosas bien. Y después quería mandar más que Samuel.
Y Samuel todavía no había terminado su labor. Estaba en un tiempo de transición. Así es que más mandaba el instrumento de la teocracia que el instrumento de la monarquía. Pero Saúl quería mandar más que Samuel. Y ya cuando no cumplió la orden completa de Dios y ofreció sacrificio, lo cual él no podía hacer porque él no era sacerdote ni profeta, tenía que esperar por Samuel, el cual era profeta y era sacerdote también. Samuel ofreció el sacrificio, Saúl le ofreció el sacrificio, lo cual desagradó a Dios. Y miren lo que Samuel le dice. Dice, capítulo 13, verso 9 en adelante, dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, creyendo que lo había hecho muy bien. Logré hacer el sacrificio, lo cual solamente tú, Samuel, lo hacías, y ahora yo lo logré hacer porque el pueblo se me estaba yendo y tuve miedo de que me dejaran solo. Es lo que expresa, dice. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me disertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Los problemas que tienen de estos en el Medio Oriente son los mismos problemas de estos tiempos. ¿Ve? Los filisteos y todas estas personas son los vecinos de Israel. Siempre hubo problemas y siempre los hay en la actualidad. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Y ahora dice, me esforcé y ofrecí el holocausto, como si hubiera hecho la gran cosa. Esto muestra que cada persona escogida por Dios y ungida por Dios tiene una labor y no puede ocupar el lugar de otra persona, y mucho menos de un profeta, y mucho menos decidir las cosas que le corresponden al profeta, porque se verá en problemas con Dios. Vamos a ver. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. O sea, que fue, diríamos, un acto de locura meterse en la labor y posición de un profeta como Samuel. Y no era un profeta dispensacional. ¿Cómo sería si hubiera sido un profeta dispensacional? Estuvo allí imitando lo que tenía que hacer Samuel. Y una imitación no es agradable a Dios. Aquello no funcionó. Todo lo que había para el sacrificio lo gastó innecesariamente. Y el que malgasta lo que tiene que usar ese profeta, después se verá en problemas con Dios. Después parece que no había, ya Samuel no iba, ya tú lo hiciste, me tocaba a mí, tú lo hiciste, y ahora ya con lo que yo lo iba a hacer, ya se gastó.
ahora no hay sacrificio para Dios, y por consiguiente, la misericordia de Dios tampoco. Locamente has hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era el momento, tiempo, para la confirmación del reino, y él no lo sabía. Tampoco Samuel se lo tenía que decir. Cuando Dios le dijera que tenía que decirlo, él lo diría. Cuando Samuel se acercara a Dios colocando el sacrificio porque tiene la persona que tener un sacrificio por el pecado para acercarse a Dios. Una persona por sí misma no se puede acercar a Dios. El mismo Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Porque Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados, para nosotros poder acercarnos a Dios limpios de todo pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y por consiguiente, hoy no estaríamos diciendo la restauración de la monarquía de David. Estaríamos diciendo la restauración de la monarquía ¿de quién? De Saúl. ¿Ven lo que perdió? Quizás por algo que aparentemente era algo sencillo, pero era algo que no se podía corregir. Era un error irreparable. La monarquía de Saúl murió en las mismas manos de Saúl. Él la mató. Mató una bendición tan grande para él y para toda su descendencia, la cual nunca pudo ni nunca podrá ser recuperada. ¿Cómo? Miren, Esaú también perdió la bendición y después la buscó con lágrimas y ya no la podía obtener, no le podía ser restaurada, pues ya le había sido dada ¿a quién? A Jacob. Y ahora la bendición del reino, vean lo que va a pasar, porque la bendición no se pierde. La pierde la persona, pero la bendición pasa a otra persona. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y ahora, con esas palabras que le están siendo dichas, por cuanto es un profeta hablando, y es el profeta donde estaba Dios en la etapa de la teocracia que se estaba entrelazando allí con la monarquía. Y mientras no quedaba adoptado el rey de la monarquía, todavía entonces continuaba la teocracia entrelazándose con la monarquía. En palabras más claras, el que mandaba era el líder de la teocracia, que era Samuel. Lo cual no lo comprendió muy bien
porque hay momentos donde la forma en que habla y actúa Saúl con Samuel se puede ver un poco de falta de respeto y de aprecio. Lo que sucede en muchos países y en muchas esferas de la vida de los seres humanos, que después que un líder ayuda a subir a otra persona, después que está arriba, menosprecia al que lo ayudó. Y algunas veces se levanta en contra de esa persona. Miren, esto está aquí, lo cual no debió suceder. En el capítulo 16, ya esto está más adelante, ya han transcurrido años. Dice, capítulo 16, verso 1 en adelante, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Vean, Dios mismo le dice que lo había desechado. Y ya cuando una persona es desechada, no le puede echar la culpa a otra persona. Él mismo hizo que Dios lo desechara. Y si él no amó la bendición de Dios, ahora Samuel no tiene que estar llorando por uno que menospreció la palabra de Dios, la bendición de Dios, la posición alta de rey, de ungido como rey para reinar sobre Israel. Pero Samuel amaba mucho a Saúl. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Ven? Así es que vean cómo piensa este profeta acerca del rey, que él ungió y lo tenía como un hijo. Si esto sucedió en esta transición de la monarquía con la teocracia, no es raro que ocurra también en estos cambios de un presidente a otro presidente. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y ahora Dios no le dice a Samuel: vas a ungir al mayor, o al segundo, o al tercero, o al cuarto, o al quinto. Él deja eso ahí quietecito, y el profeta, ningún profeta puede saber cosa alguna, a menos que Dios se lo revele. Mientras Dios no le ha revelado algo, el profeta está sin saber. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué con miedo? Porque, miren lo que dice. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida?
y que un solo hombre podía hacer contra una ciudad completa. Sí, en un profeta siempre ha estado la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ha estado en la boca. Y cuando Dios le transmite su pensamiento de lo que debe hacer, Él lo habla y eso se materializa, porque es una palabra, la palabra creadora de Dios. Y eso es más grande que un ejército bien armado que venga en contra de una ciudad. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos se vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Por qué dice delante de Jehová está su ungido? Porque Dios estaba allí. Estaba con Samuel y en Samuel manifestado. Pero como Dios no le había dicho cuál de los hijos sería, el primero que llegó, él dijo, este es el hombre. Alto como Saúl, con una buena apariencia, este es el hombre. Vayan recordando que esto es tipo y figura también de algo que va a ser manifestado en una doble ocasión. La unción de David como rey es tipo y figura de la unción del Mesías. Y aconteció que cuando ellos se vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su altura. ¿Ven? Era alto. Porque yo lo desecho. Ya antes de Samuel ungirlo, ya estaba desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La persona es grande o pequeña delante de Dios, no por su estatura, sino por lo que está acá. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero para David, el Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Ve? Uno perdió la bendición, pero el otro la recibió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? Porque la promesa del Mesías es la promesa de hijo de David. Y David tuvo 7 hermanos que son tipo y figura de 7 mensajeros que vendrían de parte de Dios primero que él. De la misma línea, de la misma familia. Para la primera venida del Mesías, tenemos los diferentes mensajeros de la dispensación de la ley. Y luego Jesús aparece después de Juan el Bautista. Juan el Bautista corresponde a la 7ª etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y después aparece Jesús. Y por consiguiente surge la edad de la piedra angular de aquel día. Y Jesús mismo es la piedra angular. Por lo tanto, su edad tiene que ser la edad de la piedra angular. Él es la piedra no cortada de manos. Él es la piedra que los edificadores desecharon. Y ahora, para su primera venida, Él sería desechado. Luego, miren ustedes, hay 2 partes importantes para la venida del Señor. Para dispensación de la gracia, encontramos a Jesús haciendo intercesión al cielo como sumo sacerdote, pero su Espíritu en medio de su iglesia desde el día de Pentecostés, ungiendo su iglesia, a cada uno de los miembros de su iglesia, ¿con qué? Con su Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, y ungiendo también a cada mensajero con su Espíritu, a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, ha estado ministrando. Y luego de las 7 edades viene la edad de la piedra angular. Luego de los 7 mensajeros, a través de los cuales Cristo se manifestó, Cristo nuevamente se estará manifestando en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Y ahí encontraremos que el mismo Cristo que estuvo en las diferentes edades como sumo sacerdote en el cielo, dando la oportunidad a cada persona para recibir salvación de vida eterna, y manifestándose, operando en cada mensajero el ministerio correspondiente para que a través de esos mensajeros Cristo estuviera hablándole a los seres humanos y otorgándole la oportunidad de salvación y vida eterna. Luego llega la edad de la piedra angular, en donde tiene en el programa divino un cambio, y por consiguiente hay una etapa de transición, en donde Cristo estará como sumo sacerdote en el cielo, y por consiguiente obrando como sumo sacerdote también en el mensajero que esté en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Pero luego ahí mismo hará un cambio de sacerdote a rey, de cordero a león, y así por el estilo.
siempre cuando aparece el séptimo mensajero que precursa luego, hay un cambio en donde aparece un nuevo mensajero que tomará el lugar para una nueva edad y para una nueva manifestación de Dios en favor de su pueblo. Es ahí donde habrá también un cambio de los gentiles a los judíos. Y el evangelio, así como vino de los judíos a los gentiles, de los gentiles regresará a los judíos. Ahora, todo esto es importante porque no solamente podemos ver los 7 hijos de Isaí, sino que lo más importante es ver al octavo hijo de Isaí, que es el que correspondía para aquel tiempo para ser rey. Los demás eran muy buenos, pero para rey sería el octavo hijo. El 8 siempre nos habla de eternidad, de regresar de nuevo al lugar original. Y por consiguiente nos habla de restauración. Ahora, David fue colocado como rey en lugar de Saúl. Saúl murió y luego comenzó su reinado David. Pero ya todos sabían que David iba a ser el próximo rey. Y el hijo de Saúl le dijo a David: tú vas a ser el rey, el próximo rey, y yo voy a ser el segundo en tu reino. Esas eran las esperanzas del hijo de Saúl. ¿Ven? No trató de ser primero, sino segundo. Lo que debió hacer Saúl. Ya Dios te escogió para ser rey, por lo tanto tú serás el rey y yo voy a ser el segundo en tu reino. No pensó así Saúl, pero su hijo sí pensó así y pensaba así y ayudaba a David. Ahora, David va a ocupar el lugar del trono, el cual le pertenecía, aunque Saúl había estado primero, pero en la mente de Dios, David era el primero. Ahora, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él recordaba de dónde lo había sacado Dios, de dónde lo había levantado. De ser un pastor de ovejas a ser rey. La diferencia es grande, pero esos eran los planes de Dios. Él levanta a los humildes y los coloca en posiciones importantes. Y ahora, David, siendo el rey, siempre
estaba luchando en favor del plan de Dios y gobernando para Dios. Era también compositor, poeta, cantante, músico, y en todo eso que hacía, lo hacía para Dios. O sea que no era un artista que iba a dar espectáculos para ganar dinero, sino para proclamar el mensaje de Dios. Aún a otros pueblos, a otras naciones y a otros reyes les daba testimonio del Dios de Israel. Era el dulce cantor de Israel. O sea que, por lo que se ve, cantaba bien, era buen músico y era un buen compositor. Así es que era un hombre, como le llaman, un soñador. Pero la cosa que su sueño era siempre el programa de Dios. A diferencia de otros que sus sueños no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Ahora este reino de David fue prosperado por Dios y llegó un tiempo en que Dios le dio paz a David y su reino y hubo buenas relaciones de David con sus vecinos y hubo prosperidad. Y luego vino a ocupar el lugar de David Salomón, su hijo, y David hizo muy bien en colocar a Salomón en el trono, estando David vivo. Hizo ahí la transición también, porque es el mejor tiempo para hacerlo, porque si no, miren, ya en una ocasión uno de los hijos de David quería matar a David para quedarse con el reino, y en otra ocasión Adonías ya quería proclamarse rey, porque ya David estaba avanzado en edad y quería ser colocado como rey. Pero entonces ahí hubo una intervención del profeta Natán y de la madre de Salomón, porque ya David había jurado que Salomón sería el que heredaría el trono. Y David entonces, por recomendación también de Natán, el profeta, estando vivo, le dio lugar a Salomón para que se sentara en el trono, y así, ven, se evitaban los problemas de la lucha por el trono de todos los hijos de David. Se iban a matar entre ellos mismos si David no colocaba a Salomón en el trono. Y conforme al programa de Dios, Salomón era la persona para sentarse en el trono. En el reino de Salomón hubo paz, hubo prosperidad, hubo buenas relaciones con las demás naciones. Dios le dijo que él confirmaría su reino para siempre si él guardaba su palabra, la palabra de Dios. Pero si no, no. Salomón falló a tal grado que colocó templos paganos a petición de sus esposas paganas que tuvo, y aun cuando ya estaba viejo, como que la sabiduría espiritual se le fue y adoró ídolos, adoró a dioses paganos, y eso desagradó a Dios, y vino la sentencia de parte de Dios que el reino de Salomón o de David
sería roto, pero no en los días de Salomón por amor a David, sino en los días del hijo de Salomón, Roboam. Y luego, cuando ya Roboam estaba como rey, ahí Dios le dio 10 tribus a Jeroboam, un descendiente de Efraín, y le dejó solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín a Roboam, el hijo de Salomón. Y ahí vino el cisma del reino de David. Y luego hubo en medio del pueblo hebreo 2 reinos: el reino del norte con 10 tribus, liderada por Jeroboam, y el reino del sur con 2 tribus, liderada por Roboam, y luego por descendientes de David en diferentes ocasiones. De la dinastía de David, solamente de ahí en adelante gobernarían sobre el reino del sur la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, un descendiente del rey David. Pero en las tribus, en el reino del norte, con las 10 tribus, hubo diferentes dinastías, diferentes reyes de diferentes dinastías. Y ahora, para el tiempo final, tenemos la promesa de que todos los miembros de las 10 tribus van a ser recogidos y colocados en la tierra de Israel, y va a ser restaurado el reino de David, que es el reino de Dios en la tierra, y el trono de David, que es el trono de Dios en la tierra, o trono terrenal, en donde el reino del norte con las 10 tribus será juntado al reino del sur con las 2 tribus, y entonces tendrán las 12 tribus formando un solo reino, bajo el reinado del Mesías príncipe, que será el hijo de David. Tendrá el título de hijo de David, porque la monarquía de David fue la única adoptada para tener el reino de Dios en la tierra. No hay otra monarquía en el planeta Tierra que tenga ese privilegio. Solamente la monarquía de David, bajo un descendiente de la dinastía de David. Por lo tanto, el reino del Mesías príncipe será el reino de David, siendo restaurado en medio del pueblo hebreo, y ese es el único reino que tiene la promesa que gobernará no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Por eso es tan importante comprender lo que es el reino de David, lo que es esa monarquía de David, para que así oremos por Israel y oremos por la restauración del reino de Dios en la tierra, que será la restauración de la monarquía de David, bajo la dinastía de un descendiente del rey David. Cuando las personas comprenden este misterio de la monarquía de David con el pueblo hebreo, entonces
las palabras de Cristo de San Mateo capítulo 6, verso 10, donde Cristo enseña a orar a sus discípulos y entre las cosas que les enseña es pedir el reino de Dios, diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué reino es el que tiene que venir? El reino de Dios, que será la restauración de la monarquía de David, bajo el reinado del hijo de David, que será el Mesías, príncipe prometido para Israel y para todas las naciones, porque Él es el deseado de todas las naciones. Tenemos todos los puntos de convergencia sobre este tema. Los judíos y sobre todo los rabinos y los gentiles, el cristianismo y sus líderes religiosos tienen muchos puntos de convergencias en cuanto a la restauración de la monarquía de David, con el hijo de David sentándose en el trono de David. Y si hay tantas convergencias, entonces tenemos que trabajar juntos en favor de la restauración del reino de David o de la monarquía de David en Israel y para todas las naciones, porque es una monarquía no solamente para gobernar sobre Israel, sino para todas las naciones. Por ejemplo, en las convergencias, que es lo importante, es lo que se debe tratar, porque eso es lo que une a las personas y a los pueblos. El judaísmo y el cristianismo creen en un reino que va a ser restaurado, el reino de David. Creen en un trono, el trono de David, que va a ser restaurado. Creen en un rey que se sentará en ese trono, que será el Mesías príncipe, el Cristo. Creen en un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En un pueblo, como nación, el pueblo hebreo. En una tierra, la tierra de Israel, como el territorio donde va a ser establecido ese reino y que será el distrito federal de ese reino. En una capital, Jerusalén. Todos creen lo mismo, que habrá una capital, la capital de ese reino, y será Jerusalén. Una ley, porque todo reino tiene que tener una ley. También habrá muchas naciones que se unirán a ese reino. Eso lo creen los judíos y lo creen los cristianos, el cristianismo. También un tiempo, un orden, un tiempo, un ciclo. También creen que habrá paz en ese reino. Todas esas son convergencias que unen al judaísmo y al cristianismo. Y también hay otras cosas en las cuales convergen
el judaísmo y el cristianismo. Si se miran esas convergencias, el cristianismo y el judaísmo estarían tan unidos que trabajarían juntos para la restauración del reino o monarquía de David. Israel está esperando a un profeta, a un hombre, el cual, conforme a Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6, es llamado Elías, que anunciará la paz imperecedera y precursará la venida del Mesías, y anunciará la Pascua a todas las naciones. Y el cristianismo también sabe que Elías tiene que venir. O sea que en eso también en eso convergen el judaísmo y el cristianismo. Y también el judaísmo y el cristianismo creen en la venida del Mesías para este tiempo final. Ambos pueblos están esperando al Mesías. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo en este tiempo para el cual la promesa de la restauración de la monarquía de David se convertirá en una realidad en este siglo XXI, en este nuevo milenio que ha comenzado para Israel. Esto es una buena noticia, y para el cristianismo también. Este nuevo milenio que ha comenzado, en el cual ya llevamos unos 6 años conforme a la era común o cristiana. Para el judaísmo todavía no se ha llegado al año 6000, pero ellos saben que en el 7º milenio será la era mesiánica. Y el cristianismo también. Ahora estamos viviendo nosotros en el tiempo en que la única cosa que traerá la paz permanente para Israel y para el Medio Oriente será la restauración de la monarquía de David. Fuera de eso, podrán obtener una paz temporal, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea, una tercera guerra mundial que será atómica. Por lo tanto, habrá una paz temporal que se establecerá, y no se sabe bien de cuánto tiempo, pero después vendrá una guerra atómica. Y todo se está preparando para esa tercera guerra mundial. Pero mientras tanto, los preparativos en el programa divino para la restauración de la monarquía de David, con el hijo de David, en el programa divino también están siendo hechos los preparativos. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo trabajará en favor de la paz, en favor
del reino de Dios, el cual ha estado en la esfera espiritual por estos 2000 años y que pronto va a estar en la esfera física con la restauración de la monarquía de David, donde todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo nacidos de nuevo estarán con el Mesías príncipe en ese glorioso reino y estarán con cuerpos eternos y glorificados. Estamos en el tiempo en que cosas grandes ustedes van a verlas suceder. Cosas grandes van a estar aconteciendo, aunque algunas de ellas en forma sencilla y otras en otras formas, pero recuerden que es que estamos en el tiempo para la restauración de la monarquía de David. Lo único que trajo la paz a Israel y a sus vecinos fue el reino de David. En la última etapa del rey David y en la etapa del rey Salomón, lo cual es tipo y figura del reino del Mesías que será establecido en la tierra, y por consiguiente David y Salomón son tipo y figura del Mesías, y el reino de David y de Salomón es tipo y figura del reino del Mesías para el tiempo final, el reino que durará 1000 años. Y ahora la edad de oro de Israel ya es tipo y figura de la edad de oro del reino del Mesías que será establecido en la tierra, y el reino será dado al pueblo de los santos, conforme a Daniel capítulo 7 versos 9 al 27. Por lo tanto, la restauración de la monarquía de David está a la vuelta de la esquina. Está más cerca de lo que los seres humanos se imaginan. Pero no puede ser efectuada la restauración de este reino sin la restauración de las tribus perdidas, las 10 tribus, que algunos piensan que están perdidas, pero a Dios no se le pierde nada. En la lectura que tuvimos de Ezequiel, dice que Dios restaurará a su tierra, a Israel, al reino del norte, que es el reino de las 10 tribus. Para la restauración de la monarquía de David, tienen que ser restauradas las tribus, porque ¿cómo va a ser restaurado el reino de David si el reino de David restaurado tiene que tener las 12 tribus? Palo de José en la mano de Efraín y palo de Judá con sus compañeros. ¿Ven? Tienen que estar juntados esos palos, tienen que estar juntadas esas 10 tribus con las 2 tribus para la restauración del reino de Dios. Por lo tanto, es muy importante la restauración de esas tribus perdidas de Israel, siendo restauradas para la restauración de la monarquía de David. Lo único que funcionó bien allá en el Medio Oriente para el pueblo hebreo fue la monarquía de David. Y eso es lo que funcionará bien en este tiempo final. En el 7º milenio de la era común y también para el 7º milenio del judaísmo. Ahora estamos viviendo un tiempo muy, pero que muy importante.
para Israel todavía faltan muchos años para entrar al séptimo milenio del judaísmo, pero antes de eso va a suceder la restauración de la monarquía de David. Estamos en el tiempo en que de un momento a otro, en el programa divino, algo grande va a suceder. Cuando Cristo complete su iglesia, habrá un cambio en el cielo, en el templo celestial, de sacerdote a juez, de sacerdote a rey. Y por consiguiente ese cambio va a impactar la raza humana a tal grado que traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo y la restauración de Israel. Aunque también traerá el juicio divino sobre la raza humana, porque estará como juez para juzgar a todas las naciones. Como dijo Jesús en la parábola del juicio sobre las naciones de San Mateo, capítulo 25, versos 31 al 46. Y Él será el que va a decidir qué nación entrará a su reino y qué nación no entrará. Queremos que todas las naciones latinoamericanas entren a este reino de Dios, que será el reino del Mesías. Y por eso oramos por la América Latina y el Caribe, porque amamos estas naciones latinoamericanas y caribeñas y queremos que entren al reino de Dios, o reino del Mesías, en la restauración de la monarquía de David.